Primera de Corintios 14, 37, 38, 39 y 40. ¿De qué estamos hablando los jueves? No sé si alguien se recuerda. ¿De qué? Estamos hablando acerca de la profecía. Estamos estudiando lo que es un don y lo que es un ministerio, que son dos cosas diferentes. Primera de Corintios capítulo 14 verso 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. ¿Ok? Repita junto conmigo la palabra mandamientos del Señor. Verso 38. Mas el que ignora, ignore. Fíjese nomás lo que se escribió en el verso 38. Únicamente esta frase dice: mas el que ignora, ignore. O sea, ¿cómo Dios solamente usó estos versos, este versículo para escribir eso? El 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Verso 40: pero hágase todo decentemente y con orden. Repita la palabra otra vez: mandamiento. Ahora la palabra ignorar. Ahora la palabra procurar. Y por último la palabra orden. Mire, es algo tan, dice el hermano Figueroa, tan extenso lo que viene siendo esta parte de la Biblia, el estudiar esta parte de la profecía, del don profético, del ministerio. Y muchas de las veces puede que surjan situaciones en nuestra vida y no alcanzamos a concluir o a entrar en la profecía, en la palabra, en lo que se nos ha delegado de parte de Dios hacia nuestra vida. Y una de las razones, y es lo que quiero tratar hoy en esta hora, quiero hablar de algunos impedimentos que no me dejan entrar en la palabra profética. Algunos impedimentos que no me dejan disfrutar la palabra profética. Algunos impedimentos que no me dejan vivir los tiempos proféticos. Y una de las razones, el libro de Corintios nos habla, en la carta a los Corintios se nos habla, una de las razones es porque muchas de las veces nos cuesta trabajo respetar las reglas de Dios. Dios le dijo a Eva y a Adán, dijo: todo lo que ustedes tienen aquí ante sus ojos es de ustedes. Ustedes son los jefes. Ustedes van a gobernar. Ustedes son los señores de los peces, de las aves, del huerto. Ustedes son los buenos. Ahora, una pregunta que le quiero hacer a usted en esta hora: ¿ellos disfrutaron de eso? Yo pienso que no. Ahora, ¿por qué no disfrutaron de eso? Porque no supieron seguir el orden de Dios. Porque no vivieron los mandamientos de Dios. Ahora, muchas de las cosas que Dios nos ha prometido y que tal vez no se han cumplido en nuestra vida, les he hecho la pregunta en otra ocasión: ¿ustedes creen que es culpa de Dios? No. La mayoría de las veces, la mayor parte de culpa la llevamos nosotros por no seguir el orden de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Dios creó los cielos, la tierra, el universo, los mares, los océanos, dice que después Dios miró todo lo que había hecho y le pareció que era hermoso y de buen vista ante Él.
Entonces, para que esto funcionara, Dios tuvo que llevar un orden. Dice que el espíritu la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No había orden, diga junto conmigo, no había orden. Y cuando no hay orden, no hay bendición. Por eso es que tiene que haber un orden. Nosotros podemos hacer muchos planes, podemos tener muchas metas, podemos tener muchos proyectos para el próximo año, pero si no hay orden, nos vamos a ir otro año igual o peor. ¿Por falta de qué? Falta de orden. Y una de las cosas que no nos permite establecer un orden es porque no nos gusta seguir los mandamientos de Dios. Dice Corintios: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos de Dios. O sea, reconozca. La palabra reconocer es observa. La palabra reconocer es que nosotros tengamos la convicción de que esos son mandamientos de Dios. Y enseguida dice: mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Si una de las cosas que más Dios nos habla, una de las cosas que más Dios nos dicta, una de las cosas que más Dios nos lleva nos jala las orejas para que hagamos, es para vivir una vida en orden, ordenadamente. Ahora quiero que me acompañes a Zacarías. Después de haber analizado un poquito eso, vamos a ir a Zacarías capítulo 1, verso 1 en adelante. Zacarías, verso 1 en adelante. Cuando ya lo tengan, me diga con un fuerte amén. ¿Cómo empieza diciendo Zacarías? Dice Zacarías 1, verso 1 en adelante. Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. ¿Vino palabra de qué? De Jehová. ¿A quién? Al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo, ¿qué dijo la palabra del Señor? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Se enojó Jehová en gran manera. ¿Y sabe cuánto duró el enojo de Dios en esa ocasión? 70 años. Wow. Ahora, ¿por qué se enojó el Señor? Nomás porque tenía ganas de enojarse. ¿Cuántos se enojan nomás de gusto? La hermana dice que ya. Yo creo que nadie se enoja de gusto, ¿verdad? Todos cuando nos enojamos es porque hay un motivo, hay una razón. Se enojó el Señor, dice, con sus padres. Y no se enojó nada más de puro gusto, no, se enojó por una razón. ¿Cuál razón? La que estamos hablando. El pueblo no quiso llevar el orden de Dios. O sea, se les dio una palabra, se les dio una profecía, se les dio una palabra inspirada, se les dio una advertencia, se les habló de una y mil maneras. ¿Y sabe hasta cuándo entendieron? Hasta cuando estaban en el exilio en Babilonia. Hasta entonces. Pero ya Dios les había hablado. Verso 2, se lo vuelvo a repetir: se enojó Jehová, y no fue un enojo cualquiera, en gran manera. Verso 3: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová
de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo empieza diciendo en el verso 3? Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Jehová, volveos a mí. Repitan una vez más, volveos a mí. Ok, si la palabra del Señor nos habla de volver a Él, y supuestamente somos pueblo de Dios, eso implica que en alguna razón, en alguna manera, no estamos cerca de Dios. Y esto es el primer impedimento para no entrar en el plan profético, para no entrar en el tiempo profético, para no entrar en la palabra profética. El primer impedimento, ¿cuál es? El distanciamiento entre yo y Dios. Vivir una vida distanciada. Pero yo soy cristiano, pastor. Eso no importa. Pero yo voy a la iglesia, pastor. Eso tampoco importa. O sea, tú puedes estar sentado en una silla por años y años y puedes vivir una vida alejada de Dios. Yo puedo ser ujier por muchos años y puedo vivir una vida alejada de Dios. Yo puedo ser músico y puedo ser el mejor tocador de guitarra, de piano, de batería, de lo que sea, y puedo estar alejado de Dios. Puedo ser maestro de escuela dominical y estar alejado de Dios. Es que no determina qué es lo que yo hago. No determina qué es la función que yo tengo en la iglesia, sino lo que determina es saber y tener conciencia para quién lo estoy haciendo. Cuando yo entiendo para quién lo estoy haciendo, eso trae a mi mente una demanda que yo necesito una relación más estrecha con Dios. Trae a mi mente la conciencia, trae a mi mente la convicción de que yo necesito una relación más estrecha con Dios. Dice el Señor, vuélvanse a mí. Hombre, pero ya eran pueblo de Dios. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor. A veces nos confundimos tanto y podemos vivir una vida engañados todo el tiempo. Es que yo hago esto en la iglesia. Eso no importa. Lo puedes hacer y gloria a Dios. Y puede quedar como un simple trabajo nada más. No como una función que realmente haces de tu corazón. No un llamado, no algo que realmente destine una esencia delante de Dios. ¿Cuántos van y compran seguido al Walmart? ¿Cuántas veces al mes entran al Walmart? 4, 5, 6. Pregunto, ¿conocen al dueño de Walmart? ¿Tienen relación con el dueño de Walmart? No. ¿Tiene sentido lo que le estoy hablando? Podemos ir y comer todos los días en el McDonald's. Todos los días. ¿Conocemos al dueño de McDonald's? No. Así pasa muchas de las veces en la iglesia. Podemos estar por años y años dentro de la iglesia y no conocer al dueño de la iglesia. No tener relación, no tener amistad con el dueño de la iglesia.
estar alejados del dueño de la iglesia. Pero es que, pastor, es que yo hago esto. No. Todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Pero eso no determina la relación que tenemos con Dios. ¿Sabe que una de las cosas que me encantan a mí y extraño, no solamente en casa, sino en la iglesia, y más en la iglesia, es el tiempo de oración? Porque una de las cosas que determinan nuestra relación con Dios es qué tanto nos gusta estar con Él. Puedo salir de mi casa sin leer un versículo bíblico, teniendo en la mente que lo puedo leer en el trabajo, que lo puedo leer en el carro, que lo puedo leer en un estacionamiento de una tienda, pero no puedo salir de mi casa pensando que puedo orar fuera de mi casa. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué es lo que muestra eso? Acercamiento, relación, comunión, una entrega total, divina al Señor. Ya, Dios le está hablando a su pueblo, Dios le está hablando a su iglesia y le está diciendo: vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Entonces, si Él está diciendo regresen, hay un distanciamiento. No quiero que te vayas este año y que te pases este año sin saber, analizar y observar cómo está tu relación con Dios. ¿Qué tan retirado estás de Dios? ¿Sabe por qué muchas de las veces entre más función hacemos en la iglesia, entre más función, escucha lo que voy a decir, entre más función hacemos dentro de la iglesia, o entre más servimos dentro de la iglesia, ¿sabes por qué pensamos como que menos tenemos que estar con Dios? Porque nos engañamos. Es que aquí la cosa es al revés. Aquí no se trata de que yo hago una función en la iglesia y no vengo, no estoy. No, aquí se trata de que entre más función tengo, entre más responsabilidad tengo, entre más hago, más me demanda el Señor estar con Él. Pero ¿cómo nos engañamos? Imagínese hacer tantas cosas para Dios y nunca pasar tiempo con Dios. ¿Tiene sentido lo que le estoy hablando? Hacer tantas cosas para Dios, pero nunca pasar tiempo con Dios. Es como si su esposo le dijera a usted: es que mira, yo te compro esto otro, pero no puedo salir contigo a la calle. Es que no te puedo llevar al cine. Es que no te puedo llevar a la tienda. Es que no te puedo llevar a comer. Hombre, ¿cómo que puedes hacer tantas cosas para mí, pero no puedes pasar tiempo conmigo? Como que no tiene sentido eso, ¿verdad? A veces hacemos con Dios. Hacemos tantas cosas para Dios, pero no nos gusta pasar tiempo con Dios. No nos gusta experimentar su presencia. No nos gusta llegar a ese momento donde el Espíritu Santo nos visite, donde el Espíritu Santo nos hable, donde nuestras mejillas comiencen a bañarse de lágrimas sin haber razón,
donde comencemos a sentir un escalofrío por dentro y al mismo tiempo un calor sin haber sentido, sin que alguien nos haya lastimado, nos haya dañado. En que comencemos a quebrantarnos delante de la presencia de Dios, aun cuando todo está bien allá afuera o aun cuando todo está mal, no importa la situación. Entonces es cuando nosotros comenzamos a experimentar ese toque divino de parte de Dios. Entonces es cuando comenzamos a crear una relación con Dios. Entonces es cuando comenzamos a experimentar y a valorar de que realmente el estar con Dios va mucho más allá de venir y sentarnos en una silla. Va más allá. El provocar su presencia. Es decir al Señor cuánto le amamos. Ahora, si no le ama, haga lo que David diga a su alma: alma mía, alaba al Señor. Yo creo que David estaba en ese tiempo pasando por algún momento de desánimo, por algún momento de prueba, porque David no tenía ni ganas de alabar a Dios. Lo dijo David: esto no es normal. Esto no es normal. Hombre, pues si yo tocaba el arpa y cuando tocaba sentía la presencia de Dios y los demonios se iban de con Saúl. Ahora, ¿qué está pasando conmigo? Hombre, si Saúl me mandó llamar únicamente para que yo tocara, ¿qué está pasando? Hoy no siento a Dios. Pero David no se quedó ahí cruzado de brazos. Bueno, pues si no siento a Dios, no voy a la iglesia. ¿Sabes que ahora no tengo ni ganas de levantarme? Hoy no siento a Dios, aquí me quedo. El día que no sientas a Dios es cuando más debes de correr a su presencia. El día que no sientas a Dios es cuando más debes de buscarlo. El día que no sientas a Dios es cuando más debes de perseverar. El día que no sientas a Dios es cuando más debes de decirle: Señor, te necesito. No te engañes. No es que no lo sientas porque ya tu aguja está llena y allá arriba dice full de Dios, full de Dios. No. Yo creo que no va a llegar un tiempo en el que estemos full de Dios, que digamos ya no necesito a Dios. No, porque entre más lo experimentamos nos damos cuenta que más lo necesitamos. Que tu primer meta en el 2023 sea buscar a Dios de todo corazón, sentir la presencia de Dios. Que si en alguna temporada, en algún tiempo, por alguna razón hemos estado distantes de Dios, nos volvamos a Dios. Y cuando nosotros volvamos a Dios, Él se volverá a nosotros. Primer impedimento que les hablé, ¿cuál es? Un distanciamiento. Segundo impedimento: vivir una vida copiada o vivir una copia vida. Versículo 4. ¿Cómo empieza diciendo? No seas como vuestros padres. Ahí está el asunto. No seas como los demás. Y me puede decir el hermano Uziel: pastor, pero es que en aquella iglesia así se manejaba. Y me puede decir el hermano Edgar: pastor, pero es que en aquellos tiempos así era. ¿Qué dice Dios? No seas como los demás. Vive tu propia vida. Pero es que Julano ministraba y ni siquiera leía la Biblia. Él le va a dar cuentas a Dios. ¿Tú le quieres dar las mismas que él? Síguele el ritmo. No seas como vuestros padres. ¿Qué más dice? A los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Cuando nosotros, por eso dice la palabra del Señor, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Es que no puedes seguir a los demás si antes no sigues a Jesús. No puedes seguir el estilo de vida de otro si primero no vives el estilo de vida de Jesús. No puedes vivir en las acciones de los demás si primeramente no vives en las acciones de Jesús. No puedes caminar en el amor de los demás si primeramente no caminas en el amor genuino de Jesús. No puedes caminar en el testimonio de los demás si primeramente no caminas en el testimonio de Jesús. No sean como vuestros padres. Cuando la palabra padres se emplea en la Biblia, no literalmente nos habla de nuestros padres, de nuestra sangre, no, sino nos habla de los ancestros que estuvieron en la Biblia, los que estuvieron antes de nosotros. Ahora, no solamente en la Biblia, sino en el caminar de Dios, los que estuvieron antes de nosotros. ¿Sabes que si tú me hubieras preguntado cuando yo tenía 5 años si yo quería servir a Dios, yo te hubiera dicho que no? ¿Por qué? Porque nunca miré un buen testimonio en los cristianos de aquellos tiempos. Porque nunca miré un estilo de vida pegado al estilo de vida de Jesús. Mas Dios no me llamó a caminar viviendo una copia de los demás. Dios me llamó para ser original en el modelo y en el estilo de vida que Él me ha dado especialmente a mí. Y es cuando tú entiendes que no puedes copiar las acciones de los demás. No puedes copiar el estilo de vida de los demás. Copia el estilo de vida de Jesús. Copia el estilo de vida de Dios. No sean como nuestros padres, que no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Número 1, un distanciamiento. Número 2, copiar un estilo de vida. Número 3, no atender el tiempo de Dios. Y con esto voy a ir tratando de terminar. ¿Sabían que todos y cada uno de nosotros tenemos una temporada? Ok. A los que respondieron que sí saben, ¿han realmente aprovechado cada temporada de su vida que Dios les ha dado? Todos tenemos una temporada. Yo no voy a volver a tener 20 otra vez, aunque quiera. Me siento como de 20, pero no vuelvo a tener 20 otra vez. 15 menos. Es una temporada en nuestra edad. Es una temporada en nuestra vida. También en Dios tenemos una temporada. Y hay momentos en los cuales Dios quiere darte en manos llenas. Hay momentos en los cuales Dios quiere darte en abundancia. Hay momentos en los cuales Dios quiere sobreabundar sobre ti. ¿Y por qué no lo hace? No, es que sí lo hace. Lo que pasa es que nosotros no entramos en esa temporada. No atendemos la temporada de nuestro tiempo. Mira cómo le habla a Dios en uno de los evangelios. Nada más te lo voy a leer. Lucas capítulo 19, verso 41. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿De quién está hablando la palabra de Jesús? Diciendo: si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. Verso 23: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán
y por todas partes te estrecharán y derribarán a tu tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en el verso 5 de la palabra que estamos leyendo en Zacarías, dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? O sea, esto está tremendo. Dice el Señor: queremos que los profetas vivan para siempre, para que siempre nos estén dando palabra y palabra y palabra y palabra y palabra, y no hagamos caso. Dice: no van a vivir para siempre los profetas. Hay un tiempo para cada uno. Hay una temporada. Hay un tiempo de vida. Y cuando llega Jesús cerca de la ciudad de Jerusalén y la mira y la está mirando, y dice Jesús que cuando Él mira a la ciudad, Jesús llora. Pocas veces se emplea en la Biblia cuando Jesús llora. Pocas veces se pronuncia en la Biblia que Jesús llora. Una de las ocasiones cuando Jesús lloró fue cuando miró a aquellas mujeres llorando por su hermano, por Lázaro. Dice que se estremeció en gran manera en su espíritu, y Jesús lloró por Lázaro, lloró por Marta, lloró por María. Ahora viene y entra a la ciudad, y dice que al momento de ver a la ciudad, Jesús llora. ¿Y por qué lloró Jesús? Porque no conoció el tiempo en que Dios la visitó. Hay muchos de nosotros que Dios nos ha visitado y no hemos conocido el tiempo en que Dios ha llegado. Y al momento que nos visita, como que sí entramos en un fuego cálido, ganas de traer a todo el mundo a la iglesia, ganas de correr y de salir gritando que Cristo nos ama y que en Cristo Jesús hay vida eterna. Pero ¿qué pasa? Se va el tiempo y nos volvemos cristianos robóticos, porque nos programa en la mente llegar, levantar las manos, decir amén, aplaudir, sentarnos en una silla, Dios le bendiga. Por inercia decimos Dios le bendiga, no a veces porque realmente nos salga del corazón. O sea, ya es algo robótico. Y ahí es donde comenzamos a vivir en una vida alejada de Dios. Ahí es donde comenzamos a hacer las cosas más como por rutina, por costumbre. Y la costumbre y la rutina son parientas de la religión. ¿Sabía eso? Porque como en aquellos tiempos Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de Israel. Así también nosotros, muchas de las veces salimos de la religión, pero la religión nunca salió de nosotros. Y no podemos servir a dos amos. No. ¿Cuántas mujeres estarían contentas si su esposo tuviera dos? No. ¿Y por qué a veces sí queremos tener dos con Dios?
¿Sí me está entendiendo? Que Dios es el único. O sea, siempre que hay un distanciamiento es porque hay algo más entre nosotros y Dios. Siempre que hay una separación es porque hay alguien más entre nosotros y Dios. Si algo más yo tengo temor, es en que un día me dé cuenta que se me fue el tiempo de Dios en mi vida. Porque es como si hubieses vivido en vano. No aprovechar el tiempo de Dios. Siempre le doy un consejo a los matrimonios. Cuando tu mujer se meta, métete tú también. Aprovechen el tiempo de Dios los dos. Cuando tus hijos se metan, métete tú también. Aprovechen el tiempo de Dios. Cuando tu esposo se meta, mujer, métete tú también. A veces ponemos de pretexto, es que yo quisiera, pero mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia no quiere. Y cuando la familia quiere, ¿qué pasa? A ti ya se te fueron las ganas. Y no aprovechamos el tiempo de Dios. Ahora, otro de los factores por qué a veces no aprovechamos el tiempo de Dios, porque muchas de las veces confundimos la convicción con la emoción. Y los tiempos de Dios no son basados en emociones. No. Cuidado que las emociones te pueden traicionar. Un momento emocionalista, cualquiera lo vive, pero así como lo vive, también lo pierde. Pero un momento de convicción no se pierde fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando vivimos y entramos en un tiempo de convicción, nos hacemos presos de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Pablo, como preso tuyo soy. Qué delicado no saber examinar, cuidar el tiempo de Dios en nuestra vida. Eclesiastés dice, todo debajo del sol tiene su tiempo. Ahora, si nadie te sigue, pues échale ganas tú. Pero no dejes ir el tiempo de Dios por los demás también. Que a cada uno Dios le va a llamar a cuentas. Esta iglesia va a tener su tiempo. Y tenemos que estar listos espiritualmente para poder discernir y observar que el tiempo de Dios ha llegado. Y entrarle con ganas. Buscar la presencia de Dios. Perseverar por su presencia. Y si no tenemos ganas, clamarle a Dios por su presencia. Así como David dijo, alma mía. O sea, fíjate, David le estaba hablando a su alma. No tenía ganas el cuate. Estaba desanimado. Estaba pasando momentos difíciles. En otra expresión que estaba diciendo, hey David, levántate. Come on, David. Échale ganas. A nosotros, ¿qué nos dice nuestra alma? Mira, es diciembre y está bien frío. Mejor quédate en la casa. No, ustedes no, ¿verdad que no? Que ustedes sí vinieron el día de hoy. Pero qué fácil es poder vivir engañados. Platicaba con una persona hace unos días y le digo, ¿sabes que el cielo no se adquiere por herencia,
La gloria no se adquiere por herencia. Es algo que cada uno de nosotros tiene que buscar. Le puedes heredar a tus hijos la palabra del Señor, pero no les puedes heredar la salvación. Y te guste o no, va a llegar un día donde nuestros hijos van a tener que experimentar su propio proceso en las cosas de Dios. Y en ese proceso van a tener que saber observar, conocer el tiempo de la visitación de Dios. Ahora, cuando no analizamos este tipo de peligros, repite junto conmigo y di: todo eso trae consecuencias. Por eso Dios nos habla, para evitarnos de las consecuencias. Verso 6 en Zacarías capítulo 1: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso vivieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Les gustó el trato que Dios les dio? No. ¿Por qué? Porque después de vivir una vida libres, una vida que ellos pudieran tener la decisión, la determinación y hacer lo que ellos quisieran, vivir una vida agradable ante Dios, los traslada a una vida de cautiverio. ¿Qué sucede, iglesia? Cuando nosotros no atendemos el tiempo de la visitación de Dios, no atendemos la palabra profética, no atendemos los tiempos proféticos, estamos propensos a caer en una vida de esclavitud. ¿Sabes cuántos esclavos del desánimo hay dentro de las iglesias? El desánimo es un patrón, porque gobierna a muchos. Y es que no nos vamos a imaginar que como aquellos que fueron a Babilonia los trataron mal y estuvieron allá. No, simplemente, o sea, ¿cuántos esclavos del desánimo no hay dentro de las iglesias? Está terrible. Y es cuando no atendemos los tiempos de Dios, las estaciones de Dios. La Biblia nos habla de los kairos y los cronos de Dios, los tiempos y los lugares. Cuando no atendemos y no entendemos y no visualizamos eso, estamos propensos a caer en una vida de esclavitud. El desánimo es un patrón. Ahora, y te estoy hablando que hay muchos dentro de las iglesias siendo esclavos del desánimo. Porque allá afuera, ¿de qué nos desanimábamos? De nadie. Alguien dijo un día: me desanimé de mi compañero de trabajo y hoy no voy a trabajar. Alguien dijo un día: me desanimé de los maestros de la escuela y hoy mis hijos no van a la escuela porque me desanimé. Lo seguimos mandando, ¿verdad? Alguien dijo un día: me desanimé de la atención que dan las cajeras en el Walmart y ya no voy a comprar mandado, me voy a quedar sin comer. ¿Alguien dijo eso? Me desanimé porque están los precios bien caros en el mall, y más ahorita que es temporada de fiestas, y ya no me vuelvo a parar en el mall. ¿Alguien dijo eso? No.
Te traten mal en el mall, ahí sigues. Te atiendan mal en el mercado, ahí sigues. Tengas que hacer una fila larga para comprar la carne, y más ahorita que es temporada de fiesta, pero ahí sigues. Pero en la iglesia no quiero ya nada porque ya me desanimé. Qué chulo, qué chula. El desánimo es un patrón. ¿Qué más pueden considerar ustedes como patrón? Ayúdenme a predicar en esta hora. Pudiera ser. ¿Se la valemos como patrón también o no? La pereza. Sí. La pereza sí es un patrón. El desánimo, la pereza. ¿Qué más? El orgullo. El no ser agradecidos. El egoísmo. Yo creo que el no ser agradecidos lo podemos meter con el orgullo, no, porque una persona orgullosa no agradece, ¿verdad? Entonces el orgullo, el egoísmo, la pereza, el desánimo. O sea, ¿cuántos patrones hay? ¿Y cuánta gente no hay esclava en estos patrones? ¿Y por qué caemos en la esclavitud, en esos patrones? Por no aprovechar, no vivir, no gozar de los tiempos de Dios. Por el emocionalismo, la falta de convicción. ¿Qué es la falta de convicción? Primeramente, saber quién eres tú en Cristo Jesús. Y saber que ni el orgullo, ni el desánimo, ni el egoísmo, ni la pereza fueron los que te llamó. El que te llamó fue Cristo. Él fue el que te llamó. Saber que ni el egoísmo, ni el desánimo, ni la pereza, ni el orgullo pagaron por ti el precio, porque el único que lo pagó fue Cristo en la cruz del Calvario. Y ese precio no fue un precio monetario, sino fue un precio a precio de sangre. Qué terrible está la situación. No entender para qué he sido llamado. No atender el tiempo de la visitación de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y cierro con Corintios otra vez. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca primeramente que tiene que estar bajo orden, bajo mandamientos. Mas el que ignora, dice Dios, pues ya que le hacemos, pues ignore, a ver cómo le va. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Orden. Y sabe que muchas de las veces, escuche bien lo que le voy a decir, muchas de las veces el orden que Dios nos habla no es únicamente el orden en la iglesia, sino el orden desde nuestra casa. Hijuela. Wow. Eso estuvo fuerte. Directo. Día al que está a tu lado ya mero me daba, pero alguien abrió la puerta y salió por la puerta para afuera y le dio al hermano Pepe porque está de ujier. Wow. Es que no puedo andar siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Y en la casa tener un desorden.
hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué dijo la sulamita? Dice, y por andar cuidando la viña de los demás, mi propia viña no cuide. Wow. Es que no puedo andar otra vez, digo, siendo la presencia de Dios, hermanos. Y no tener un orden en mi casa. No honrar a mi esposa, respetarla. Pues imagínate bien ungido el pastor en la iglesia, imagínatelo. ¡Fum! Y fuego en el nombre de Jesús, se lleva el hermano Uziel con las patas para arriba. Y en la casa tratada a la mujer a puros gritos, vámonos. Puras maldiciones. Porque ¿sabe qué? Muchas de las veces los que aparentamos ser más ungidos aquí en el altar somos los más hocicones allá afuera. Aventamos sapos, cucarachas y lagartijas y de todo. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Dónde fue donde no pudo mantener el orden Adán? ¿En la iglesia o en su casa? En su casa. Y dijo, échenlo para afuera, vámonos. Ahora, ¿Dios le dio un tiempo, una temporada? Sí. ¿Y la supo aprovechar? No. No la supo aprovechar. Pero es que Eva tuvo la culpa. ¿Sí están de acuerdo que Eva tuvo la culpa? Eva tuvo la culpa. Los dos tuvieron la culpa. Ah, no, ya sé, los niños fueron los culpables. Los chiquillos. No, porque todavía no tenían. Y fíjate, yo no sé si ustedes han visualizado esto, pero yo creo que Dios le dio una oportunidad todavía a Adán y no la aprovechó. Porque Dios dijo, échenlo para afuera antes de que coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Y sabes cuál era la oportunidad que Dios le estaba dando? Que Adán le pidiera perdón. Y yo no he visto en la Biblia, no sé, a lo mejor no he leído bien, no he visto donde Adán le diga a Dios, perdóname. Al momento que Adán le pidiera perdón, yo creo que automáticamente desde ese momento él estaba comiendo el árbol de la vida, el perdón. Ahora, Dios le da otra oportunidad y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Escucha esto, no le estaba hablando a un estado literal, porque Dios sabía dónde estaba Adán. O sea, cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Le está hablando acerca de su postura espiritual. Y únicamente lo que tenía que decir Adán es, Señor, te fallé. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Cuando Jesús lo confronta 3 veces y le hace saber acerca de su postura espiritual. ¿Qué le dice Pedro? Señor, tú lo sabes todo. O sea, no te puedo engañar, tú sabes cómo estoy destrozado, sí. Te negué, perdóname. Fallé, Señor. O sea, Pedro ahí le soltó todo al Señor. Pero Adán no. Siempre que te levantes todos los días y siempre que te acuestes,
Acuéstate con esta pregunta de aquí en adelante. Escucha la voz que te dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están tus ánimos? ¿Dónde está tu deseo por servir a Dios? ¿Dónde está tu entrega y tu pasión por las cosas de Dios? ¿Dónde estás? O sea, Dios sabe que estás ahorita en la iglesia, Dios sabe. Pero Él quiere saber cómo está tu corazón, cómo está tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás.